China está contemplando, así abiertamente, está contemplando una especie como de déjà vu, es decir, que esto que está pasando en Ucrania es algo que le puedan aplicar a la misma China con el caso de Taiwán, porque yo juraba antes de que todo esto pasara con Ucrania que se estaba desactivando el tema de Ucrania porque se estaba reactivando con la creación del Quad y que empezaron a retomar el Quad, que no se retomaba con Donald Trump, por ejemplo, ahora con Biden, con India, con Japón, con Australia, adversarios naturales de China. Diana Chávez, muchas gracias, un abrazote hasta Texas y gracias por el super chat que nos hace llegar. Y estaban hablando, estaban cerrándole filas a China, la estaban culpando por la pandemia, agarraban cualquier pretexto para acusar a China de que había sido responsable por la distribución de la pandemia por el mundo. Y además, en el caso, por ejemplo, de Australia, estaba muy beligerante, pues recordemos que incluso Australia quería sancionar a China si China no aclaraba, no se dejaba investigar a fondo el origen de la pandemia, ¿no? Y entonces, bueno, y además también hay que decirlo que mientras formaban el Quad acá, reactivaron el AUKUS, Australia, Reino Unido y Estados Unidos, y que de hecho hasta Francia andaba ahí medio sentido porque ya le había vendido unos submarinos por 56 mil millones de euros a Australia y después a Estados Unidos le arrancó la venta de las manos, le vendió más barato y bueno, al final Francia quedó muy dolido con Estados Unidos y también con Australia y de pronto vemos a Europa arrodillada frente a Estados Unidos, subordinada, con políticas suicidas y se desactiva un poco China. Bueno, hasta Japón sacó del libro blanco o del libro, me parece, libro blanco, libro negro, el libro en donde, el libro militar, en donde ya dejó de considerar en el 2021 a China como, a Taiwán como parte de China, y entonces esto me pareció una mera provocación y decía que la suerte que corriera Taiwán, la suerte militar de Taiwán, también la estaba corriendo el mismísimo Japón y que iba a responder ante una agresión china de Taiwán de manera beligerante. Entonces yo creía que la trampa de Tucídides, de la que nos hablaba Graham Allison en 2017, se iba a cumplir porque él ya advertía, China y Estados Unidos están en camino de colusión a una guerra porque tal vez Estados Unidos no se quiere dejar sustituir por China y de pronto, bueno, pues ahí están esas hostilidades. Y luego explota, pues arranca, le cierran todos los caminos a Rusia. Vemos una rusofobia exacerbada en Europa, pero entonces China se decanta. Pero ¿saben algo? Y de ahí quiero partir mi pregunta para los dos. Viendo incluso a los pacifistas, por ejemplo, al diputado de la Bundestag en Alemania, que les dijo, ustedes son culpables y van a tener que asumir históricamente la responsabilidad de las respuestas que nos dé Rusia, le dice a los diputados alemanes, el diputado del Partido Alternativa, porque aquí estuvo Putin ofreciéndonos un esquema de seguridad regional y ustedes lo rechazaron y ustedes lo están arrojando a los brazos de China cuando Putin quiere ser Europa. Y estaba yo viendo a Jean-Luc Mélenchon, el diputado de izquierdas, que se lleva muy bien con Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, diciendo, paremos esta locura, por Dios, la guerra no nos conviene, la guerra es suicida. Ustedes están aventando, si no hacemos que Ucrania sea neutral y no le estamos dando ninguna salida a Putin porque desde cuando estamos expandiéndonos hacia las fronteras de Rusia, es Europa la que se está moviendo hacia Rusia y no Rusia hacia acá. Estamos arrojándolos a los brazos de China. Volvió a salir el tema de China. Y, y en este caso, Stephen Cohen, un historiador experto en historia moderna de Rusia, también decía algo parecido. Putin no rehuye al combate. Si le cierran las salidas diplomáticas y lo cercamos, el oso va a responder. Y mientras el oso responde, va a estar volteando también hacia el dragón. Entonces parece que incluso hay una rusofobia brutal en Europa por el eurocentrismo, pero también hay una sinofobia. Incluso los defensores de la paz están preocupados porque van a arrojar al oso a los brazos del dragón. Y en ese contexto les pregunto, ¿esto es una premonición de lo que viene también para China en el caso de Taiwán? ¿Lo ven posible haciendo un escenario prospectivo, Abraham? Mi respuesta se basa un poquito en lo que había comentado hace ya un tiempo aquí mismo. El conflicto por Taiwán es quizás el conflicto más importante
que permanece sin resolver para China. Es un conflicto de identidad en el sentido de que el gobierno de China sostiene la doctrina de una sola China, es decir, que Taiwán no es una entidad separada de China. De ahí viene su calificación como provincia rebelde. Como ya lo mencioné también, la unidad territorial es una prioridad que no tiene calidad de negociable para los chinos. En otras palabras, ese conflicto tendrá que resolverse tarde o temprano en favor de China según su perspectiva. Si a esto añadimos que Taiwán tiene un carácter estratégico por distintas consideraciones, podremos empezar a ver algunas circunstancias que se parecen un poquito a la situación de Ucrania en relación con Rusia. Veamos, por ejemplo, la parte estratégica militar. Digamos que a finales del siglo XIX, principios del XX, para Japón, el hecho de que la península de Corea pudiera caer en manos de los soviéticos, en ese momento de Rusia, era para ellos, pues literalmente, que Rusia se apropiara de una daga que pendía sobre el corazón de Japón. Así lo mencionaban. Una visión similar se tuvo sobre la importancia de Corea para la República Popular cuando se corría el riesgo de que por la invasión de los del norte a los del sur, después de la división de la península, por la ofensiva de la fuerza conjunta de distintas naciones lideradas por Estados Unidos, la perspectiva de que esta alianza pudiera convertir a la península en un país aliado de Estados Unidos justo al lado de China, pues era algo inaceptable para ellos. Esto orilló a los chinos a participar de forma no oficial en la guerra de Corea. Lo mismo sucede con Taiwán. Tiene un carácter estratégico porque por su cercanía con China, pues plantea cuestiones de defensa militar que no pueden soslayarse. Si a esto añadimos la cuestión de la economía, vemos que la definición de Taiwán como una entidad que es parte de China o que no lo es, afecta los límites de soberanía marítima, sobre la cual pues pende también la soberanía sobre recursos energéticos y también, por supuesto, afecta pues zonas de pesca e incluso zonas de paso comercial que son muy importantes. En el caso de Ucrania, pues hay distintas consideraciones a tener en cuenta, como es el hecho de que pues es una de las potencias productoras agrícolas, tiene un suelo bastante rico y esto pues se puede verificar con su importancia como exportador de cereales. A esto podemos añadir también su potencial como país que cuenta con distintas plantas nucleares, su potencial energético en este sentido, pero también el hecho de que zonas productivas de hidrocarburos, esto me lo comentaba una colega en la universidad justo el día de hoy, algunas zonas productivas de petróleo se encuentran principalmente cerca de la frontera con Ucrania. Entonces, hay aspectos estratégicos y de orden de recursos que hacen de estos conflictos, además de la seguridad militar, que es muy importante, hacen de estos recursos y de estos conflictos un asunto que es de primer orden para las razones de Estado. Y creo que si a esto añadimos la idea de que el conflicto podría tener una fecha de desenlace, el de Taiwán, eh, al menos para el año 2049, por razones simbólicas que Germán podría comentar un poquito, pues le añade más tensión al asunto, ¿no? Y Gracias, me querido gusta Abraham. mucho ir a Germán, que hay mucho que decir sobre este tema. Gracias, querido Abraham. Germán, pues, adelante. Sí, muy bien. Pueden existir muchas similitudes en cuanto a que incluso plantea esta idea que bien lo has comentado, Jesús, de algunas doctrinas que se han revivado, por ejemplo, en estas geopolíticas de contención que son
algunas delimitaciones de zonas territoriales por parte de algunas potencias, ya sean de carácter pues más global o regional, y que tienen el objetivo de pues establecer una presencia sólida y además esa presencia establecer un control en los procesos de dicha región, ¿no? Y en este caso, para el caso pues de Taiwán, como bien lo menciona Abraham, precisamente sí es, para China se identifica como una cuestión de identidad e incluso también de identidad territorial e integridad, y que sigue siendo quizás una cicatriz que no ha podido, digamos, subsanarse bajo un proceso histórico que sigue presente, pero que además ahora implica muchas, digamos, apuestas que pueden ser, digamos, difíciles de llevar a cabo a través de un ejercicio bélico. Es decir, por ahí muchas veces se ha planteado en algunos medios de esta idea de que China está dispuesta, digamos, a utilizar cualquier mecanismo con el objetivo de recuperar la presencia, digamos, de facto y una presencia también política militar en términos del territorio en Taiwán, pero que, bueno, incluso hubo momentos en los que quizás se pudo haber planteado, digamos, contraintuitivamente, o hablando en términos históricos, en los 50 hubo ahí algunos ejercicios, en el 95, 96 hubo una situación también ahí de crisis, pero que, bueno, ahora también quizás sería difícil que se lleve de manera, o desde esa manera, debido a una, pues digamos, compenetración económica que existe entre China y Taiwán, y además una complementariedad, e incluso en algunos elementos económicos estratégicos, como es el, por ejemplo, en el desarrollo de microchips, en la industria electrónica, en la industria digital, en la cual pues sumamente son complementarios. Entonces, por esa parte, quizás este sí puede ser una lección, por ahí también se ha hablado de que este puede ser una lección en la cual, pues, digamos, el gobierno chino está sumamente atento a esta respuesta e incluso, bueno, sabe que también si lleva a cabo una acción de manera unilateral, eso puede llevar también a un descarrilamiento, a pesar de este ejercicio que se habla de un desacoplamiento económico y una búsqueda de endogeneidad en términos de defensa, en términos, digamos, de tecnológicos, científicos, por parte de China. E incluso, pues también sabemos que una buena parte de su fortaleza económica se debe precisamente a su interconectividad y que, bueno, eso también se complementa precisamente, como lo decíamos, en todas esta serie de proyectos que se enmarcan bajo la iniciativa de la Franja y la Ruta, que dijimos, bueno, es terrestre, es marítima, ahora también que va a ser polar, digital, también se habla de espacial, incluso un poquito ya también se empieza a, digamos, especular en ese aspecto. Entonces, digamos lo que en esa manera sí están tomando nota de todo lo que está pasando, ¿no? En términos de esa respuesta de exclusión, por ejemplo, para Rusia del sistema SWIFT, en términos de, pues, una ofensiva política diplomática, una ofensiva también en términos, digamos, comerciales o de sanciones económicas, que si bien es cierto también tienen un efecto boomerang, porque también, digamos, el espacio europeo, y no solamente el espacio europeo va a sufrir con esas sanciones económicas, sino pues el planeta va a sufrir con esas sanciones económicas también. Entonces, todo eso representa sí una lección que bien va a estar tomada y como pues bien menciona Abraham, pues aquí hay una fecha que parece ser que a veces sacude, ¿no? Que es el 2049, por ese simbolismo también de lo que representa esa integridad territorial y que sería, digamos, como la culminación de ese proceso revolucionario que surge, o bueno, comienza en 1949 con la formación de la República Popular de China.